Hay un abismo dentro de cada uno de nosotros que nos da miedo enfrentar. No es algo que venga de fuera, sino una presencia silenciosa que nos susurra verdades incómodas, como un eco que no sabemos de dónde viene. Friedrich Nietzsche, un pensador que muchos temen sin siquiera entenderlo, nos invita a mirar ese vacío. Sugiere que, para descubrir quiénes somos, algo en nosotros tiene que romperse. Este video no te promete consuelo ni respuestas fáciles. Vamos a adentrarnos en sus ideas. La muerte de Dios, el superhombre, el eterno retorno, y ver cómo pueden derrumbar lo que creíamos saber de nosotros mismos, pero también señalar un camino. Porque para Nietzsche, el sufrimiento no es un accidente, es el fuego que nos forja. Si lo mezclamos con la psicología de Jung y las capas más profundas de la espiritualidad humana, te llevaré a un lugar incómodo, pero vibrante. ¿Por qué? ¿Importa esto? Porque vivimos en una época de ruido constante y vacío disfrazado, y entender lo que Nietzsche vio puede ser la diferencia entre perderte o encontrarte. No es un viaje ligero, pero vale la pena. Así que respira hondo y acompáñame. Lo que viene no es sencillo, pero podría cambiar cómo ves el caos que llevas dentro. Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra: Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo matamos. No era solo una provocación o un ataque a la fe. Era un espejo que le ponía al mundo, mostrando lo que ya estaba pasando. La modernidad llegaba con fuerza, trayendo la ciencia, el progreso y la razón como nuevos dioses. Pero, al levantar esos altares, derribaba otros: la religión, que por siglos nos dijo quiénes éramos; la moral tradicional, que nos enseñó cómo actuar; las grandes historias, que le daban sentido al caos de la vida. Todo eso empezó a agrietarse y desmoronarse. ¿Y qué queda cuando los pilares que nos sostenían se vuelven polvo? Un vacío que no se explica a sí mismo. Nietzsche le llamó nihilismo, esa sensación de que nada importa, de que la existencia es un eco sin origen. Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, vio algo similar. Sin sentido, el hombre se hunde en un vacío existencial que puede volverse angustia o indiferencia. Nietzsche no nos consuela ante esto. Nos empuja al centro de la nada y nos deja ahí sin mapa. Imagina una catedral abandonada, los vitrales rotos, el altar vacío, el silencio interrumpido solo por el sonido de tus propios pasos. Así se siente el alma cuando las viejas verdades se desvanecen. Hoy, ese vacío no solo está en sus libros, vive en nuestra prisa por distraernos, en la búsqueda de algo que llene ese hueco que no sabemos nombrar. La modernidad nos rodea de ruido, pero es un ruido que tapa un silencio más pesado. Nietzsche sabía que perder las certezas sería un golpe duro. Entendía que sin ellas quedamos como niños perdidos, sin saber hacia dónde correr. Lo que Nietzsche vio no fue solo el fin de una era, sino el inicio de un desafío. Derribar los ídolos, Dios, la moral, las verdades prefabricadas, no es algo que pase sin dejar huella. Cuando esas cosas caen, el piso desaparece, y lo que queda es un espacio abierto, un silencio que pesa más que cualquier palabra. Él no nos tiende la mano para cruzar ese vacío, nos señala hacia él y dice: enfréntalo, porque el nihilismo, ese agujero que se abre, no es solo destrucción, también es una invitación. Imagina una casa vieja donde derribaron las paredes, queda solo la estructura, pero también la chance de construir algo nuevo. Hoy, ese vacío que él describió está por todas partes. Está en la sensación de que la vida pasa demasiado rápido, pero no lleva a ningún lado. Está en la búsqueda de validación en las pantallas, en el intento de callar la inquietud con cosas que no duran. Frankl decía que sin un porqué, el hombre se hunde. Nietzsche va más allá. Se pregunta qué pasa si ese porqué tiene que nacer de nosotros mismos. La catedral en ruinas no es solo un final, es un terreno donde algo puede crecer. Pero ese algo no es gratis. Perder las certezas es como perder el mapa en un bosque oscuro. Puedes desesperarte o empezar a trazar tu propio camino. Él sabía que el colapso de las viejas verdades nos dejaría vulnerables, expuestos. Pero también vio que en ese espacio en blanco
había potencia. No es una promesa de paz, sino de posibilidad. Porque cuando el ruido del mundo se detiene y las respuestas fáciles desaparecen, ¿qué escuchamos? Una voz que no viene de afuera, sino de adentro. Y tal vez sea ahí, en ese silencio incómodo, donde empecemos a entender lo que realmente somos. La muerte de Dios que Nietzsche anunció no es solo una frase para asustar a los creyentes. Es un terremoto que sacude todo lo que creíamos firme. Dios ha muerto, escribió, y nosotros lo matamos. Pero esto no se trata del fin de la religión en sí. Es sobre lo que pasa cuando los grandes anclajes de la vida, las ideas que nos decían quiénes somos y por qué estamos aquí, se derrumban. Él vio a la modernidad como un asesino silencioso, cambiando la fe por máquinas, el misterio por números. Solo que al matar a Dios también matamos una parte de nosotros, y lo que queda, un vacío que no explica nada. Pero Nietzsche no se queda solo en el lamento. Dice, ¿no tendremos que volvernos dioses nosotros mismos para parecer dignos de ello? Es una llamada. Carl Jung toma esta idea y la lleva a la psique. Para él, cuando los dioses de afuera mueren, los arquetipos del inconsciente despiertan. Son fuerzas antiguas como sombras que bailan en la pared de una cueva. Piensa en el mito de Prometeo. Roba el fuego de los dioses, paga un precio alto, pero ilumina la oscuridad. Así somos ahora, libres, pero cargando el peso de esa libertad. Giorgio Colli, que estudió a Nietzsche a fondo, escribió, «La muerte de Dios es el nacimiento del hombre como creador». Esto no es fácil de digerir. Sin un guión predeterminado, la vida se vuelve un mar sin brújula. ¿Lo has sentido? Esa inquietud que aparece en las noches calladas, cuando las distracciones se detienen y te preguntas, ¿qué hago con todo esto? Es el despertar de la conciencia que Nietzsche provoca. No quiere que huyamos de esa incomodidad, quiere que nos sumerjamos en ella. Porque cuando las voces externas callan, las internas empiezan a hablar. Ese vacío que deja la muerte de Dios no es solo pérdida, también es un espejo. Sin alguien allá arriba para juzgarnos o guiarnos, somos nosotros quienes debemos decidir qué vale. Jung diría que es el comienzo de la individuación, el proceso de volvernos completos, de unir las piezas que la vida ha esparcido. Pero no es un camino limpio. Es como caminar por un bosque quemado, las cenizas aún calientes, el olor a humo en el aire, y entre los troncos muertos, brotes verdes intentando romper la tierra. En la práctica, esto aparece en nuestras crisis, cuando un sueño antiguo se derrumba, cuando una relación termina, cuando el trabajo que creías que te definía pierde sentido. Son pequeños asesinatos de dioses personales. Y entonces, ¿qué haces? Puedes esconderte en la rutina, en el ruido del día a día, o puedes parar y escuchar. Nietzsche y Jung coinciden en un punto. Ese momento de ruptura es donde empezamos a encontrarnos. No es bonito ni tranquilo, pero es real. La muerte de Dios, entonces, no es solo un final, es un portal. En la mitología, los héroes siempre descienden al inframundo antes de ascender de nuevo. Orfeo, Hércules, incluso Cristo. Perder las certezas es nuestro descenso, y el despertar de la conciencia es lo que viene después, si tenemos el valor de no apartar la mirada. En tu vida, esto puede ser ese instante en que notas que las respuestas de los demás ya no sirven, que el mapa que te dieron estaba mal. Da miedo, sí, pero también es donde lo humano en ti despierta, porque sin un Dios que nos cargue, somos nosotros quienes debemos aprender a caminar. Y tal vez, solo tal vez, sea en ese tropezar donde descubramos qué queremos llevar con nosotros. ¿Qué escuchas cuando todo lo que queda es el silencio de tu propia alma? El superhombre de Nietzsche no es una figura de capa y espada, un salvador que baja del cielo. Es algo más áspero, más terrenal. En Así habló Zaratustra escribe: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. No es un ideal inalcanzable, sino una semilla que llevamos dentro, esperando el momento de romper la cáscara. Nace cuando lo que somos ahora, llenos de miedos, costumbres heredadas, reglas que seguimos sin cuestionar, empieza a deshacerse.
El superhombre es quien mira las cadenas que lo atan y decide cortarlas. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Pero ese corte no viene sin sangre. Hay un precio que pagar: destruir lo viejo para dar paso a lo nuevo. ¿Lo has sentido? Un peso que no se explica, unas ganas de tirarlo todo por la ventana y empezar de cero. A eso Nietzsche le llama voluntad de poder. No es poder sobre otros como un tirano que ordena y manda, es poder sobre uno mismo, la fuerza bruta de crear, de romper, de levantarse de las propias cenizas. Carl Jung vería ecos de esto en la individuación, el proceso de enfrentar la sombra, ese lado que ocultamos hasta de nosotros mismos y transformarlo en algo vivo, algo completo. Walter Kaufmann, que pasó años descifrando a Nietzsche, escribió: el superhombre no nace de la comodidad, sino de la lucha. No es un regalo que cae del cielo, es una conquista que se arranca con las manos. Piensa en el mito de Sísifo, condenado a empujar su roca montaña arriba por toda la eternidad. Albert Camus, que leyó a Nietzsche con atención, decía que Sísifo encuentra sentido al abrazar su carga. Pero Nietzsche va más allá. El superhombre no solo acepta la roca, la ama, la usa como herramienta para esculpir algo que nadie más ha visto. En tu vida esto puede ser ese instante en que miras lo que te define, un trabajo que te consume, un papel que te empequeñece, una creencia que te limita, y te das cuenta de que ya no sirve. Tal vez sea hora de soltar una seguridad que te ahoga, de enfrentar un miedo que te ha paralizado demasiado tiempo. Pero ese movimiento no es limpio. Es como derribar un muro con las manos. Los dedos sangran, el polvo se levanta, pero al otro lado hay aire fresco. La voluntad de poder es lo que late detrás de todo esto. No es un grito de guerra que retumba en las montañas, es un susurro que crece dentro del pecho. Es lo que te hace decir basta cuando el mundo entero quiere que te calles. Jung hablaría de integrar los opuestos, lo claro y lo oscuro, lo débil y lo fuerte, para volverte quien realmente eres. Nietzsche no usa esos términos, pero el superhombre es justo eso. Alguien que no huye del conflicto interno, que lo atraviesa como quien cruza un río helado. En la práctica, puede ser el día en que dejas de esconderte tras excusas y tomas las riendas. No es una transformación bonita, con música de fondo y luces tenues. Es sucia, es cruda, es real, y es en ese caos donde lo humano empieza a convertirse en algo más, porque el superhombre no es un punto de llegada, es el camino que abres con tu propia carne paso a paso, error a error. Entonces, ¿qué estás dispuesto a romper? ¿Qué parte de quien has sido necesita morir para que algo más grande nazca? Porque el abismo que describe Nietzsche no es solo un vacío que temer, es el espacio donde la cuerda se balancea, donde el animal que fuiste y el superhombre que podría ser se enfrentan. Y la voluntad de poder es lo que te mantiene caminando, incluso cuando el viento sopla fuerte y el piso parece desaparecer. No se trata de vencer al mundo, se trata de vencerse a uno mismo. Y tal vez, solo tal vez, sea en ese enfrentamiento donde descubras una fuerza que no sabías que tenías. ¿Qué haces cuando la cuerda tiembla bajo tus pies? Imagina que cada segundo de tu vida, cada alegría, cada dolor, cada error, volviera para siempre, sin cambiar una coma. Nietzsche lanza esta idea en La Gaia Ciencia. ¿Y si un demonio te dijera que esta vida, tal como la has vivido, tendrás que vivirla incontables veces más, sin nada nuevo? No es una pregunta ligera, es una prueba. No quieres saber si aguantas repetir lo vivido. Quieres saber si eres capaz de amarlo todo. El eterno retorno no es un castigo, sino una invitación a mirar la existencia de frente. No se trata de cambiar lo que fue, sino de decir sí a lo que es, completo, con grietas y todo. Mircea Eliade, que estudió los mitos y el tiempo sagrado, veía aquí un eco de las culturas antiguas, donde el ciclo del mundo renovaba lo roto. Para Nietzsche, sin embargo, no hay renovación mágica. Solo estás tú y el peso de lo vivido. Te pregunta, ¿podrías soportarlo? Y más aún, ¿lo desearías? Es un cuchillo en el pecho del alma, porque aceptar el eterno retorno
significa abrazar el sufrimiento sin huir, sin esconderse tras promesas de un futuro mejor. Esto no es resignación, es todo lo contrario. Es una afirmación tan cruda que casi quema. Nietzsche no quiere que te dobles ante el destino como un esclavo, quiere que lo enfrentes como su dueño. Jung diría que es cuando la psique se alinea con el todo, cuando dejas de pelear contra tus sombras y las dejas ser parte de quien eres. En la práctica, piensa en una herida antigua, una pérdida que aún duele, un fracaso que te marca. El eterno retorno te obliga a mirarla y decidir, ¿la cargas como un peso o como una elección? Albert Camus, que leyó a Nietzsche con los ojos abiertos, escribió en El mito de Sísifo: hay que imaginarse a Sísifo feliz. Nietzsche va más hondo, quiere que Sísifo baile con la roca. En tu vida esto puede ser el día en que dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y empiezas a decir es mío. No es bonito, pero es poderoso. El eterno retorno es un espejo implacable. Te muestra que la vida no viene con garantías, ni de redención, ni de escape. Pero al mismo tiempo, te da la chance de transformar lo insoportable en algo que te sostenga. Piensa en los ritos antiguos, como los guerreros que marcaban su cuerpo con cicatrices para contar sus batallas. Cada herida era una historia, no una vergüenza. Lo que Nietzsche propone es similar. Tus dolores, tus tropiezos, todo eso puede volverse parte del Omei, que te hace humano si les dices sí. En tu rutina tal vez sea esa pelea que evitas recordar o ese sueño que se derrumbó. El eterno retorno te pide revivir eso no como víctima, sino como autor. Es un salto. Porque decir sí a lo que fue es también decir sí a lo que puedes ser, y entonces el sufrimiento ya no es solo un peso, se vuelve llama. ¿Qué cambia? Si vives como si todo volviera, tal vez sea dejar de huir de lo que te lastimó y empezar a caminar con ello. No se trata de borrar el pasado, sino de cargarlo de un modo que te levante. Eliade hablaba del tiempo mítico como un círculo que cura. Nietzsche no cura, te endurece, pero de una manera que te hace sentir más vivo. En tu historia, ¿cuáles son las rocas que empujas cuesta arriba? Y si, en vez de maldecirlas, las abrazaras, porque el eterno retorno no es una teoría para guardar en el estante, es un desafío para ahora. Una llamada a mirar a la vida a los ojos, con todas sus arrugas, y decirle, te quiero de nuevo. Y si tu mayor dolor es, en el fondo, lo que te empuja a ser más de lo que has sido, Nietzsche nos arrastra a un terreno donde nada se mantiene en pie por mucho tiempo. La muerte de Dios, que gritó en Así habló Zaratustra, no es solo el fin de una idea divina, es el colapso de todo lo que nos daba piso, las verdades que nos decían quiénes éramos, los valores que nos enseñaban cómo vivir. Él vio lo que venía después, un vacío que no consuela, un silencio que pesa. Pero no se detuvo ahí. El superhombre entra como un eco de ese vacío, una figura que no se doblega ante lo que se derrumbó, sino que usa los escombros para levantar algo nuevo. No es un salvador lejano, es lo que surge cuando miras al abismo y decides cruzarlo. Y el eterno retorno cierra este ciclo con una exigencia que corta hondo. Decir sí a la vida tal como es, con cada rasguño, cada peso, como si todo volviera para siempre. Estas ideas no están sueltas, se tejen en una tela, áspera pero resistente. La destrucción que provoca Nietzsche no es el final, es el comienzo de un trabajo que no termina. Carl Jung toma este hilo y lo lleva al alma. Diría que es la danza de los opuestos, luz y sombra, orden y caos, uniéndose hasta formar algo completo. Nietzsche no usa esas palabras, pero el superhombre es eso, alguien que no huye de lo feo o difícil, que hace de eso su fuerza. La muerte de Dios abre el espacio, el superhombre lo llena, el eterno retorno lo sella. En Crepúsculo de los ídolos escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No es una frase para reconfortar, es una navaja que te obliga a mirar dentro. Porque el porqué no cae del cielo. Tienes que arrancártelo de tus propias entrañas.
Vivimos en una época que busca soluciones rápidas. La cultura a nuestro alrededor quiere tapar los huecos con distracciones, con promesas de un bienestar que se evapora antes del atardecer. Nietzsche no juega ese juego. Te deja con las manos vacías, pero los ojos abiertos. La destrucción que es como un fuego que arrasa el bosque, quema lo seco, pero deja la tierra lista para lo que viene después. Piensa en una casa vieja, donde las paredes se han derrumbado. Quedan los escombros, pero también la oportunidad de construir algo tuyo. Cada pedazo que se rompe, una creencia que ya no aguanta, un miedo que enfrentaste, un dolor que decidiste, cargarse y se vuelve materia prima. Jung lo llamaría integración de la psique, Nietzsche, superación del hombre. Los términos cambian, el sentido permanece. Se trata de tomar el caos y darle un nombre. ¿Qué haces con esto? La muerte de Dios puede paralizarte o empujarte. El superhombre no es un trofeo en el estante, es lo que queda después de quemar, las máscaras que usabas. Y el eterno retorno te obliga a mirar lo vivido sin apartar la vista, a decir, es mío, incluso a lo que te lastimó. En Zaratustra, Nietzsche escribe, es necesario tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella, danzante. Esa imagen se queda grabada. El caos no es el enemigo, es el barro que moldeas. Tu vida con todas sus caídas es lo que tienes en las manos. No se trata de borrar lo que dolió, sino de usarlo para reconstruirte. El mensaje no viene envuelto. En un lazo, llega crudo. Puedes romperte 1000 veces y cada fragmento roto es una oportunidad para ser más. Nietzsche no te da un mapa, te da un espejo, y lo que ves depende de lo que te atreves a enfrentar. Después de todo lo recorrido, ideas que golpean como olas contra rocas, verdades que atraviesan como viento frío, solo queda el silencio. Nietzsche no nos entrega un camino marcado con flechas hacia un final cómodo, nos deja parados frente a un espejo sin marco, reflejando lo que llevamos dentro. La muerte de Dios derribó los muros que nos protegían del viento. El superhombre nos llamó a construir algo con las manos desnudas entre los escombros. El eterno retorno nos pidió mirar cada parte de la vida, los cortes, los pesos, los días torcidos, y decir sí como si todo volviera eternamente. No es un viaje que termina con luces tenues o promesas de descanso. Es más como detenerse a la orilla de un río después de una travesía larga, con los pies embarrados y el pecho aún agitado por el esfuerzo. Nietzsche no tapa los hoyos que la vida abrió. No ata cabos sueltos ni jura que el sufrimiento se disolverá. Lo que hace es darte algo más brutal, la oportunidad de enfrentar lo que quedó sin voltear la mirada. ¿Y si te detuvieras ahora mismo? Si el ruido del mundo, las voces que te dicen cómo ser, el peso de lo que esperan de ti, desapareciera por un instante, ¿qué quedaría en el aire? Nietzsche no repara lo roto en nosotros, no borra las cicatrices, ni finge que el caos tiene una cura fácil. En cambio, te muestra que esas grietas son lo que te hace real. La destrucción que provoca no es para hundirte, es para abrir el terreno, dejar que el aire entre donde antes solo había polvo. Piensa en la tierra después de una lluvia fuerte, removida, expuesta, pero lista para recibir lo que siembres. Él te entrega eso. Un espacio limpio, donde lo que crece depende de lo que eliges. No se trata de encontrar una paz que lo envuelva todo con un lazo. Se trata de cargar lo tuyo de un modo que te sostenga. Tu vida, con todas sus sombras y nudos, no es algo por resolver, es algo por vivir. Si el silencio se apoderara ahora, ¿qué diría tu alma? Tal vez lo que perdiste es lo que te guía. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Hasta el próximo video.